Buenas tardes, jóvenes. Considerando que tengo un poco de tiempo disponible, vamos a aprovechar y realizar el segundo ejercicio. El segundo ejercicio era directamente sobre la adquisición de Microsoft a Activision. Y esta adquisición se realizó el año pasado. Esto era más para explicarles el hecho que cada una de estas adquisiciones y fusiones son parte del día a día de las empresas. No significa que esto sea un tipo de actividad especial, ni que dentro de nuestro medio tampoco se dé. Por lo tanto, vamos a hacer lo siguiente. Recordemos que tenemos que enfocarnos directamente en los libros de la empresa a cerrar y posteriormente enfocarnos en los libros de la empresa quien va a estar adquiriendo la totalidad de la empresa. En este caso les digo que el 30 de junio del 23 se ha decidido comprar en su totalidad Activision Blizzard. Recordemos que esta es la gran diferencia. Acá les estoy diciendo que vamos a pagar por la empresa en su totalidad. Es decir, no vamos a ofrecer un tipo de canje en acciones, sino que prácticamente existirá una transacción en efectivo, en el cual se dice que se pagaron $95 por cada una de las acciones. O realmente la cantidad que se pagó en su tiempo fue 68.70 billones de unidades monetarias. Por lo que en este caso nosotros debemos tomar en cuenta eso al momento de la transacción. Asimismo, cuyas acciones en circulación son de 794 millones. Y por segundo, o por ser el segundo semestre en el que estábamos, aún no se han contabilizado las depreciaciones, por lo que tenemos que considerar un 20% para la propiedad, planta de equipo y activos fijos, y considerar amortizaciones a 10 años para los activos intangibles. Por esta razón comenzaríamos con las partidas de la siguiente forma. Recordemos que nuestros estados están al 30 de junio de 2023, es decir, solamente han contemplado 6 meses. Por ende, comenzaríamos con capital en acciones directamente. ¿Y por qué afectamos directamente el capital en acciones y no utilizamos una cuenta de gasto? Porque regularmente se puede dar la siguiente duda. Me podrían decir, sí, pero se supone que dentro del esquema para presentar estados financieros y ajustarlos, deberíamos de realizar mediante una cuenta de gasto. Sin embargo, recuérdense que en cada uno de estos ajustes nosotros no vamos a tener ningún ingreso directamente. Por ende, debemos afectar directamente la cuenta de capital. Y es capital en acciones, y posteriormente debemos utilizar el método directo. Recuérdense que cada uno de estas cuentas son las que nosotros vamos a afectar directamente. Tanto las cuentas por cobrar, la propiedad, planta de equipo, los intangibles, el crédito mercantil y los otros activos fijos. En este caso, comenzamos con las cuentas por cobrar. Las cuentas por cobrar lo vamos a multiplicar al 3%. La propiedad, planta de equipo la vamos a multiplicar por el 20%. Sin embargo, debemos de considerar que este 20% es anualizado. Por ende, lo vamos a multiplicar o dividir, mejor dicho, dentro de los 2 periodos o los 2 semestres que existen en un año. Los intangibles, de igual manera, vamos
a registrarlos dividiéndolo sobre 10 y dividiéndolo sobre 2. ¿Por qué? Porque lo vamos a hacer sobre los 10 años de vida útil y recuérdense que posteriormente esto sería el valor anual. De igual manera debemos realizar el valor únicamente para los 6 meses. El crédito mercantil, de igual manera lo dividimos dentro de 10 dividido 2 y los otros activos fijos 508 dividido o por 20% dividido 2, y esto nos va a dar el total de 808,97, el mismo valor que vimos a lo largo de la clase. Recordemos esto por ajustes previos a fusión de sociedad y tomamos en cuenta los valores establecidos para que ustedes tengan realizada la primera partida. Por ende, realizaríamos la segunda partida, que es la partida de cierre. Recordemos que la partida de cierre es únicamente la inversión de los saldos finales de estas cuentas. Sin embargo, recordemos que son los saldos finales, no son los saldos que tenemos al día de hoy. ¿Por qué? Porque en esto también pueden cometer algún error. Y patrimonio de los accionistas es acciones en circulación o capital autorizado. Porque recordemos, comúnmente estas son las cuentas que debemos utilizar. Nunca se utiliza patrimonio de los accionistas. En este caso, tenemos que realizar el ajuste para lo siguiente. Tenemos que ajustar la propiedad, planta y equipo. Debemos ajustar también los intangibles. Que los intangibles, acá también tenemos los valores. El crédito mercantil. Los otros activos fijos. Y las cuentas por cobrar. Cada una de estas cuentas va a ser afectada directamente. Y recordemos que también estamos afectando al capital en acciones, es decir, el capital autorizado. ¿Sí? Por ende, nosotros vamos a tener lo siguiente. Tendríamos que realizar la suma de cada una de las partidas y nos vamos a dar cuenta que por cierre de libros contables de ADPI, según fusión de sociedad, acta número XX. Y solo nos quedaría la suma de la partida. Sumamos y vamos a obtener sumas iguales. ¿Sí? A partir de que nosotros ya hemos cerrado los libros de la empresa adquirida, debemos realizar lo siguiente. Recordemos que a partir de que nosotros ya contamos con estos saldos, ya contamos con cuál es el total de los activos netos. Por ende, según la NIF 3, combinación de negocios, debemos determinar el valor de los activos netos y también tenemos que determinar el valor de adquisición. El valor de los activos netos, recordemos que es el total de los activos, que en este caso serían los saldos actualizados
y restando cada uno de los pasivos con los que cuenta la empresa al día de hoy. Y el valor de adquisición no es nada más que 68.700. ¿Sí? Y por ende nos lleva a lo siguiente. El valor de adquisición menos el valor de los activos netos genera un crédito mercantil. Es decir, nosotros tenemos un crédito mercantil de 50.265,97. En este caso, nosotros procedemos a realizar lo siguiente. Debemos observar los saldos que tenemos al día de hoy con Microsoft. Recordemos que esta transacción genera lo siguiente. Recordemos que al momento de que nosotros realizamos una adquisición, la empresa matriz es la que fija la adquisición. Por ende, debemos realizar lo siguiente. Debemos considerar cuál es la cantidad de efectivo al día de hoy en Microsoft. Es decir, al 30 de junio de 2023. Y entre paréntesis, Microsoft. ¿Por qué? Porque es la empresa adquiriente. Esto implica que Microsoft debe de tener la capacidad para poder adquirir los activos de Activision. Sin embargo, el valor de adquisición es el siguiente: 68.700. Fondos externos requeridos son igual a 405. Es decir, nosotros requerimos 405 miles de millones o 45 millones, 405 millones para completar la transacción. ¿Sí? Por ende, en el caso de Microsoft, las partidas son las siguientes. Recordemos que en este caso no vamos a ampliar capital. Caja y bancos a préstamos a largo plazo y por escrituración de préstamo para adquisición. Y en este caso nosotros vamos a registrar los 405 millones que deben ser escriturados para registrar posteriormente la adquisición. Es decir, yo comenzaría de la siguiente forma. Equivalente de efectivo, cuentas por cobrar, otros activos corrientes, propiedad, planta y equipo, intangibles, crédito mercantil, otros activos fijos, cuentas por pagar, gastos acumulados, otros pasivos corrientes, deuda a largo plazo y otros pasivos no corrientes, 974.000. Sin embargo, recordemos que acá nosotros tenemos caja o efectivo, mejor dicho, porque no es la cuenta adecuada. Perdón.
ni tampoco préstamos, es deuda a largo plazo. En este caso, nosotros deberíamos realizar un desembolso a Activision de 68.700. ¿Sí? Y al momento de que nosotros hacemos por adquisición de ADB según escritura número XX, vamos a tener la siguiente diferencia. Y recordemos esto muy bien. Acá comúnmente tendemos a olvidar registrar el crédito mercantil, que si ustedes se fijan es la diferencia del crédito mercantil que tenemos en esta parte. Al momento de que nosotros consideramos el crédito mercantil, vamos a cuadrar nuestra partida directamente. ¿Sí? Por último, solo debemos realizar el balance general para Activision. En este caso, se puede comenzar de la siguiente forma. Recordemos que ya tenemos los datos de Activision. Yo comúnmente lo hago de esta forma, considerando los datos de Activision, y también vamos a considerar los datos de Microsoft, uno a la par del otro. ¿Sí? Y vamos a realizar lo siguiente. De hecho, vamos a tener ciertas diferencias porque no tenemos que utilizar ni el balance inicial de cada uno de los dos, porque si realizamos esto y solo sumamos, recordemos que los valores cambiaron, entonces no es la mejor forma solo sumar y restar. Lo ideal es que comencemos de la siguiente manera: balance de situación general, descripción, activo, corriente, efectivo y equivalentes de efectivo. Y el efectivo y equivalentes de efectivo vamos a tomar a consideración cada uno de estos saldos. Sin embargo, ustedes se van a percatar de lo siguiente: que al final nosotros solo vamos a contar con los saldos finales. Cuentas por cobrar. Para cuentas por cobrar, de igual manera, vamos a sumar las cuentas por cobrar iniciales más las cuentas por cobrar adquiridas. Lo mismo con otros activos corrientes. Comenzamos con el saldo inicial al 30 de junio y el saldo actualizado para la fusión. Esto nos da el activo corriente y procedemos al activo no corriente. Para el activo no corriente debemos comenzar con propiedad, planta y equipo. Propiedad, planta y equipo, tenemos dos cuentas. Uno, los saldos iniciales más la adquisición. Después contamos con crédito mercantil. Para crédito mercantil, nosotros vamos a sumar cada una de las cuentas intangibles. De igual manera vamos a sumar si existen saldos iniciales o no, o vamos a tomar únicamente los saldos al día de hoy. Otros activos fijos y otros activos fijos, tenemos saldos en ambos casos y nosotros vamos a sumar directamente.
total de activos. Total de activos nos va a dar la siguiente cantidad: 420.521. Adicionalmente, debemos proceder con los pasivos corriente y comenzamos con cuentas por pagar. Para cuentas por pagar, de igual manera, tenemos saldo inicial y tenemos también un saldo a partir de la fusión. Lo mismo con gastos acumulados. Para gastos acumulados, nosotros tomamos el saldo inicial más las obligaciones que son generadas a partir de la fusión. Después debemos revisar si hay algún otro pasivo que ha sido adquirido. También tenemos otros pasivos a corto plazo. Y esta cuenta la voy a reemplazar por efectos de uniformidad. Por efectos de uniformidad, vamos a sumar los otros pasivos a corto plazo más los otros pasivos a corto plazo adquiridos a partir de la fusión. La siguiente cuenta ya es a partir de pasivos no corrientes. Pasivos no corrientes. Comenzaríamos con deuda a largo plazo y posteriormente tendremos otras obligaciones u otros pasivos no corrientes. Consideraríamos la deuda a largo plazo inicial más la deuda a largo plazo que adquirimos más la deuda a largo plazo adquirida por la fusión. Otros pasivos no corrientes, recordemos que en nuestro balance inicial de Microsoft no contamos con otras obligaciones no corrientes. Sin embargo, a partir de la fusión hemos adquirido obligaciones y procedemos a realizar la suma. Y por último, solo nos quedaría patrimonio, los accionistas. Y recordemos que el patrimonio en este caso no hubo ampliación. Por ende, nosotros procederíamos a sumar total de pasivo y patrimonio neto. Y procedemos a obtener 420.000 con 21. Acá solo les recomendaría que debemos establecer de Microsoft al 1 de julio de 2023. Cifras expresadas en millones. Y esto sería todo, jóvenes. Este es el siguiente ejemplo a partir de la fusión y adquisición de Microsoft. De todas maneras, les recuerdo que únicamente van a tener disponible la grabación de cada uno de estos ejercicios para que la tengan a nivel de referencia para su consulta. Si tienen alguna duda, quedo a la orden.